En este video vamos a explicar lo que es una función matemática. Entonces, vamos a empezar con la definición propia de ella. Dice que una función es un objeto matemático que expresa la dependencia entre dos magnitudes, en donde a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda, llamada imagen. Entonces, las funciones van a ser modelos matemáticos que representarán, ahora sí, valga la redundancia, que representarán en el lenguaje matemático cómo se comporta un fenómeno, en donde están involucradas a lo mejor dos variables o más. Entonces, vuelvo a repetir, una función es la representación matemática del comportamiento de un fenómeno. Entonces, ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con fenómeno. Entonces, la función nos va a representar ese comportamiento. Por ejemplo, vamos a ver un fenómeno que ocurre en nuestro alrededor, es la velocidad. Entonces, ¿cómo se representa matemáticamente cómo se comporta esa velocidad? Pues lo primero que tenemos que hacer es que hay un fenómeno entonces que se llama velocidad, que es el movimiento de algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la velocidad de qué depende. O sea, como dice aquí, vamos a buscar una dependencia, ¿no? O sea, es lo que representa una función. Entonces, para que nosotros podamos ver la velocidad y poder calcular la velocidad, primero debemos de saber, en base a qué podemos calcular esa velocidad. Y pues ya todos lo sabemos, ¿no? La velocidad depende de la distancia que recorra un determinado objeto en un determinado lapso de tiempo. Entonces, esa es la relación. Entonces, la velocidad nos muestra la relación que hay entre la distancia y el tiempo. ¿Y cuál es esa relación? Pues está expresada por una división, ¿no? Entonces, eso es lo que nos expresan las funciones. Nos dicen cómo es el comportamiento de algo. Entonces, aquí lo primero uno de los términos que tenemos aquí, pues es la palabra variable, o podríamos decir aquí magnitud. Entonces, si yo preguntara, dime un ejemplo de una variable, seguramente algunos me dirían en X, Y, Z. Entonces, sin embargo, esas no son variables, esas se llaman literales, que representan a una variable. Entonces, ejemplos de variables, pues es la velocidad, el peso, la aceleración, masa, cuestiones como esas, ¿no? Esa es una variable. Entonces, no debemos de confundir. Una cosa es que a lo mejor a la velocidad, que es la variable, la representamos con una v. Entonces, eso es ya cuestión de representación. Entonces es el primer concepto, variable. Entonces una función va a representar la relación que hay entre entre dos o más variables. Y pues aquí ahorita más adelante vamos a definir dos tipos de variables que están involucradas en una función, que es la variable dependiente y la variable independiente. Entonces vamos a ver lo siguiente.
vamos a explicarlo con un fenómeno al cual le vamos a llamar viaje en autobús. Es un fenómeno. Entonces, en un viaje en un autobús, pues lo primero que tenemos que ver es qué variables están involucradas. Y aquí vamos a ver que hay dos variables involucradas. La primera es el lugar de donde voy a ir. En este caso aquí son unos lugares que es de San Felipe a Santa Ana. Entonces, lo primero, para un viaje en autobús tengo que ver los lugares. Entonces tenemos lugares, a dónde voy a ir. Entonces esa sería mi primer variable. Ahora lo segundo, en un viaje en autobús está un costo, es decir, que si tú vas a un determinado lugar, pues te va a cobrar un determinado precio, ¿no? Entonces eso es lo primero que debemos de entender. En un fenómeno, que en este caso se llama viajar en autobús, ¿qué variables están involucradas? Entonces yo puedo viajar de San Felipe a Mayorazgo, a La Soledad, y en base a eso me van a cobrar una determinada cantidad de dinero, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo voy de San Felipe a Mayorazgo, a lo mejor me cobran 10 pesos, ¿no? Si yo voy de San Felipe a La Soledad, me cobran 20 pesos. Si voy hasta San Nicolás, me cobran 25. Y si voy hasta Santa Ana, me van a cobrar 30 pesos. Entonces, ahí vemos que dependiendo del lugar es el costo que me van a cobrar. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a dos tipos de variables. Variable independiente, es decir, dice que su valor no depende de algo más, o sea, de otra variable. Entonces, el lugar, si yo cuando elija un lugar, pues ese lugar no va a depender de alguna otra, por ejemplo, de algún otro elemento, ¿no? Sin embargo, aquí el precio no es cualquier precio. O sea, yo puedo ir a cualquier lugar, pero ya eligiendo un lugar no es cualquier precio, va a ser un precio en especial. Por eso es que si yo elijo un lugar, entonces va a ser una cantidad específica. Entonces, esa cantidad específica, como depende del lugar, entonces esto va a ser una variable dependiente. Entonces, independiente es aquella que podemos elegir libremente sin restricciones. Y esto que es dependiente, la variable dependiente, es la que no se puede elegir de manera libre, sino su valor va a depender de otra variable. Entonces, en este caso es del lugar. Entonces, ya identificamos las variables, ya sabemos qué tipo de variables son. Ahora, ¿cómo saber si esta es una función? Nos vamos a pasar en este diagramita y en la definición, que dice que a un valor de la variable independiente, es decir, aquí si volvemos con el mismo ejemplo, los lugares, dice que para un lugar a fuerzas tiene que tener solo un costo. Eso es lo que dice la definición de función. Que si yo elijo un lugar, para ese lugar siempre va a ser el mismo costo. No puede tener dos costos. Entonces, según este diagramita, aquí vemos una definición de función y aquí vemos una definición de lo que no es una función. Si vemos aquí a A, le corresponden 2 de este lado. Entonces, precisamente este comportamiento nos dice que esto no es una función. ¿Por qué? Porque si nosotros nos regresamos acá, dice que a cada valor de la variable independiente le corresponde solo una de la variable dependiente. Es decir, que a cada lugar solo le corresponde un precio. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Es decir, para que sea una función, Mayorazgo solo debe de tener un precio de 10 pesos. O sea, no puedo cobrar otro precio. Esta es mi variable independiente.
y esta es mi variable dependiente. Entonces, eso es lo que dice, para que sea una función, a cada lugar solo le debe de corresponder un precio. Si yo a mayorazgo también digo que cobro 20, entonces eso ya no es una función. Es decir, ¿por qué? Porque, o sea, ¿cuál de los dos cobro? A veces cobro 10, a veces cobro 20, no se puede. Entonces, esto que acabo de marcar ahí, hace que ya ese fenómeno no sea una función o no se pueda representar con una función. Sin embargo, lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, al Calvario cobren 20, pero también a la Soledad cobren 20. Entonces, eso sí puede pasar, que dos opciones de la variable, dos valores de la variable independiente puedan tener un solo valor en la variable dependiente. Esto sí puede pasar, pero no al revés. Entonces, esa es la condición para que sea una función, que a cada valor de la variable independiente le corresponda solo un valor de la variable dependiente. Entonces, de forma general, a todos estos valores les vamos a llamar dominio. Entonces, los valores que pueda obtener la variable independiente le vamos a llamar dominio. Dominio. Y a todos los valores que pueda obtener la variable o que se le puedan asignar a la variable dependiente se le puede llamar rango, o se le puede llamar codominio, o se le puede llamar imagen. Entonces, todos los posibles valores de la variable independiente le vamos a llamar dominio, y todos los valores posibles que pueda tener la variable dependiente le vamos a llamar rango o codominio o imagen. Entonces, una función nos va a mostrar el comportamiento o la dependencia que hay entre dos variables, siempre y cuando se cumpla esa condición de que a un valor del dominio le corresponda solo un valor en el codominio o del rango. Ya dijimos que aquí esto sí es posible en una función, que al Calvario cobran 20 y también a la Soledad cobren 20, eso sí es posible. Porque no se presta a confusión. Ya sabemos, no como acá, como con mayorazgo como lo teníamos, o sea, ¿qué cobro? 10 o 20. Ahí sí se presta, es una confusión, ¿no? Y en una función no debe de haber esas confusiones. Debe de ser a mayorazgo, luego debe de dar como resultado un solo valor. Entonces, eso es la definición de función y por qué las condiciones para que sea una función. También ya vimos qué es la variable independiente, qué es el dominio, qué es la variable dependiente y qué es el rango. Entonces, eso es como de forma inicial. Son los elementos de una función. Ahora, en este caso, como hablamos de lugar y precios, es un poco complicado hablar o representarlo matemáticamente, pero en este ejemplo sí lo podemos hacer. Dice que una compañía de alquiler de autos cobra una tarifa fija de 40 pesos más, vamos a decir, 50 centavos por cada kilómetro recorrido. Entonces, en este ejemplo hipotético, nosotros vamos a representar este fenómeno que es lo cual le vamos a llamar alquiler de autos, a ese fenómeno de alquilar un auto. ¿Cómo lo podemos representar matemáticamente? Y si se puede representar por medio de una función. Entonces, ya dijimos que una función es la representación. Entonces aquí con este ejemplo vamos a tratar de representarlo por medio de una función.
Entonces, lo primero que debemos de saber o debemos identificar es cuáles son mis variables. Entonces, en este caso, una variable van a ser los kilómetros recorridos y el otro es el costo, es decir, cuando yo camine un número de kilómetros, por ejemplo 5, cuánto me van a cobrar. Entonces, una de las variables son los kilómetros recorridos y la otra es cuánto nos van a cobrar. Entonces, eso es lo primero que debemos de identificar en un ejemplo. Ahora, de estas dos variables, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Entonces, aquí también esto es razonamiento, ¿no? Es decir, yo puedo, elegir cuántos kilómetros recorro depende de algo, pues no. ¿Cuánto cobrar depende de algo? Sí depende de algo, depende de los kilómetros. Entonces la variable independiente son los kilómetros recorridos, a lo cual el conjunto de valores le vamos a llamar dominio. Conjunto de valores que puede obtener la variable independiente, dominio. Y entonces la variable dependiente va a ser el costo total, es decir, cuánto me va a costar o cuánto voy a pagar después de alquilar ese auto. Entonces esto va a ser la variable dependiente porque depende de los kilómetros. Y al conjunto de valores se le va a llamar con codominio o rango. Ahora, lo que sigue es encontrar lo que se le llama la regla de correspondencia, es decir, representar matemáticamente cómo se relacionan los kilómetros recorridos con el costo total, es decir, cómo yo a partir de los kilómetros recorridos encuentro el costo total. A eso se le va a llamar regla de correspondencia. ¿Cómo es que a partir de los kilómetros encuentro cuánto voy a pagar? Y eso está en el enunciado, dice que me van a cobrar, vamos a decir 40 pesos, ya por el simple hecho de alquilar el auto. Y después por cada kilómetro recorrido me van a cobrar 50 centavos. Entonces quiere decir que si yo recorro 5 kilómetros, yo tendría que sumar 40 más 5 por punto 5, ¿cuánto sería? 2.5, ¿no? Entonces yo tendría que pagar 42.50. Eso es lo que yo tendría que pagar. Entonces, esto que yo hice aquí con números es a lo que le llamo regla de correspondencia, y en lugar de representarlo de forma algebraica, de forma aritmética, yo lo tendría que representar de forma algebraica. Entonces la regla de correspondencia es eso, ¿no? Acuérdense que ya función corresponde al área de álgebra, en donde una función o álgebra trata o lo que hace es generalizar a comportamiento. Entonces una función es la generalización de un comportamiento, es decir, tengo que encontrar una serie de operaciones que me ayuden a encontrar un costo de acuerdo a un número de kilómetros, ¿no? No es un caso específico, podrían ser 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces, para cualquier valor en kilómetros, yo tengo que encontrar una expresión matemática que me ayude a calcular cuánto voy a cobrar. Entonces, y esa regla de correspondencia es esto, lo que hicimos acá. Yo, para calcular el costo, voy a sumar los 40 pesos más el número de kilómetros por 0.50. Entonces aquí nada más está 0.5 porque no es necesario escribir el 0. Entonces esta es la regla de correspondencia, es decir,
ahora sí que en lenguaje matemático, las operaciones que yo tendría que hacer para que en base a los kilómetros yo encuentre el costo total. Entonces la función quedaría así: el costo total va a ser igual a 40 más 0.5 por K. Entonces aquí nada más, ahora sí que las variables fueron representadas por estas literales, en este caso los kilómetros recorridos por la K y el costo total del alquiler por una C. Entonces, así es como encontramos la función que representa a este fenómeno en especial, que es la renta de autos de esta compañía en especial. Entonces, así como en este ejercicio podemos encontrar podemos encontrar muchas funciones que representan a diferentes fenómenos. Por ejemplo, ya decíamos velocidad. ¿Cómo nosotros o qué variables intervienen en la velocidad, en la aceleración, este, y cualquier otro fenómeno, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las funciones. Espero que haya quedado un poco claro los elementos y esta parte introductoria de cómo diseñar a partir de un ejercicio una función que represente a ese ejercicio.